Durante más de una década, el barón Alaric Blackmore vivió solo, oculto en una cabaña de piedra entre las montañas del norte, donde los inviernos eran más crueles que el corazón humano. Nadie lo visitaba, nadie lo nombraba. Para muchos estaba muerto. Para otros era una leyenda trágica, el hombre que lo tenía todo y lo perdió en una sola noche. Abandonó su título, su fortuna y el mundo que lo vio nacer, después de un escándalo que jamás fue explicado del todo. Solo se sabía que desde entonces se convirtió en una sombra. La soledad lo endureció. Su rostro, alguna vez admirado en los bailes de la nobleza, estaba cubierto por una barba gris que él mismo cortaba con una navaja desafilada. Sus manos, que habían firmado tratados y heredado tierras, ahora recogían leña y encendían fuego con esfuerzo. Alaric no temía a la muerte, temía a los recuerdos. Por eso se aisló, por eso se volvió invisible. Pero la noche en que todo cambió no fue silenciosa. Una tormenta salvaje golpeaba la montaña. El viento aullaba como si arrastrara almas perdidas y la nieve caía con furia sobre los tejados. Alaric estaba junto al fuego, con una copa de vino barato y una manta sobre los hombros cuando escuchó un golpe seco en su puerta. No un golpe débil, no uno accidental. Fue desesperado, humano. Cuando abrió, lo que vio lo dejó sin respiración. Una mujer, joven, cubierta de barro, sangre y nieve, totalmente desnuda, temblando. En sus brazos un bebé envuelto en una manta hecha jirones. Sus labios estaban morados, sus pies llenos de cortes, y su mirada no pedía ayuda, rogaba por salvación. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se desplomó en sus brazos, desmayada. El bebé lloró con fuerza, como si gritara por su madre y por el mundo entero. Alaric, que no había tocado a un ser humano en años, la levantó sin pensarlo. Cerró la puerta, arrojó más leña al fuego y cubrió a ambos con mantas. El bebé seguía vivo, la mujer apenas. Esa noche, en medio de la tormenta, el varón comprendió que ya no podría seguir huyendo del mundo, porque el mundo, en su forma más desesperada y vulnerable, acababa de llegar a su puerta. Lo que no sabía era que esa mujer traía más que un niño en brazos, traía un secreto, uno capaz de destruirlo o de redimirlo para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que esta campesina moribunda trajo consigo no solo cambió la vida del varón, también desenterró un pasado que jamás debió ser olvidado. El barón Alaric Blackmore no siempre fue un hombre solitario. En sus años de juventud su nombre figuraba en todos los diarios sociales de Londres. Era uno de los solteros más codiciados del imperio, educado en Oxford, elegante, culto y con una fortuna que rivalizaba con la de los duques más antiguos. Pero no era solo su linaje lo que fascinaba a la alta sociedad. Era su aire enigmático, su capacidad de observar sin hablar, su talento para ver lo que otros no querían mostrar. Pero todo eso se esfumó en cuestión de días. Un escándalo, oscuro, confuso y silenciado por influencias, sacudió los cimientos de su vida. Lo que la prensa no pudo publicar, los susurros lo multiplicaron. Una traición dentro de su círculo más íntimo, un amor prohibido, una muerte misteriosa. Alaric, acorralado por acusaciones que nunca fueron probadas y heridas que jamás cicatrizaron, tomó una decisión drástica. Se retiró de la vida pública, vendió gran parte de sus tierras y se internó en las montañas donde su familia tenía una cabaña de caza abandonada. Ahí permaneció durante años, solo. La cabaña, al principio fría y hostil, se transformó con el tiempo en su refugio. Aprendió a sobrevivir sin sirvientes, sin fiestas, sin cartas ni visitas. Se volvió autosuficiente, pero no por fortaleza, sino por necesidad. Cada día, a la misma hora, caminaba hasta el lago congelado, cortaba leña y cocinaba lo justo. En la pared del salón colgaban solo dos retratos, el de su madre fallecida y el de una mujer cuyo nombre jamás mencionaba. Todo lo demás era silencio.
Los aldeanos del pueblo más cercano lo llamaban el fantasma del bosque. Algunos aseguraban haberlo visto vagando entre la niebla, otros decían que hablaba solo o que cargaba con la maldición de haber amado a quien no debía. Nadie se atrevía a subir hasta su cabaña y él no bajaba jamás. Lo único que mantenía con vida al varón era la rutina. Sin ella los recuerdos lo habrían devorado. Sabía cada grieta de la madera, cada sonido que hacía la casa al crujir con el viento. Su cuerpo se había endurecido, pero su alma estaba estancada en un invierno emocional del que no parecía querer salir. Cada objeto en la cabaña tenía un propósito. No había adornos ni lujos, solo lo esencial. Como si preparara su vida para desaparecer sin dejar rastros. Sin embargo, había algo que nunca pudo destruir. Una caja de madera escondida bajo el suelo de su habitación, que contenía cartas, anillos y un pañuelo bordado con un nombre que ya no pronunciaba. Era evidente que, aunque había huido del mundo, el mundo seguía respirando dentro de él. Y fue precisamente cuando su soledad parecía definitiva, cuando su aislamiento parecía imbrancable, que el destino tocó su puerta con la fuerza de una tormenta y con el llanto de un bebé. Porque incluso quienes huyen del amor no están a salvos de él. Y tú que has llegado hasta aquí ya lo sientes también. Esta historia apenas comienza. Si quieres acompañarnos en cada capítulo de esta travesía marcada por el dolor, el misterio y una posible redención, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Lo que está por revelarse va mucho más allá de lo que imaginas. La tormenta había empezado con un estruendo violento al caer la tarde. Las nubes se arrastraban sobre las montañas como si algo oscuro descendiera del cielo, y el viento azotaba las ventanas de la cabaña del varón como una advertencia. Alaric, ajeno al caos exterior, avivaba el fuego de la chimenea cuando un golpe seco retumbó en la puerta principal. No uno cualquiera. Era un golpe urgente, irregular, desesperado. Por un instante pensó que era el viento, pero entonces vino otro, y otro, hasta que se levantó con desconfianza y abrió la puerta. Allí estaba, una figura tambaleante, cubierta por una manta empapada y barro hasta las rodillas. La mujer estaba desnuda bajo esa tela rota, los pies heridos, el cabello enmarañado y la piel helada. En sus brazos, un bebé envuelto en un trapo ensangrentado, temblando pero vivo. Sus ojos, grandes y oscuros, suplicaban sin palabras, y antes de que Alaric pudiera reaccionar, ella se desplomó, como si el último aliento que le quedaba hubiera sido usado solo para llegar hasta él. El varón, perplejo, cayó de rodillas. El cuerpo de la mujer estaba helado, pero aún respiraba. El niño lloraba con un gemido apagado, casi gutural. Sin pensarlo, cargó a ambos y cerró la puerta. Los acostó cerca del fuego, cubriéndolos con todas las mantas disponibles. Buscó agua caliente, arrancó con sus propias manos la camisa que ella traía enredada y revisó las heridas con una torpeza que no mostraba desde su juventud. La mujer tenía el cuerpo marcado. Moretones, cortes, costillas hundidas. No era simplemente una madre en apuros. Era una fugitiva, una víctima, una sobreviviente. Pero lo que más le perturbó fue la forma en que abrazaba al bebé incluso inconsciente. No lo soltaba, ni siquiera mientras dormía, como si lo protegiera de algo más que el frío, como si lo protegiera de alguien. Las horas pasaron lentas. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero en la cabaña solo se oía el crujido del fuego y la respiración entrecortada de la mujer. Alaric no sabía qué hacer. No conocía su nombre, no sabía de dónde venía, ni por qué había llegado a él, pero algo, muy dentro de sí, le decía que no podía dejarla morir. Por primera vez en años, el varón tuvo miedo. No por sí mismo, sino por esos dos desconocidos que el destino había arrojado a sus pies. Una mujer rota y un niño indefenso. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Por qué justo a él? A la mañana siguiente, la mujer abrió los ojos. No dijo su nombre, no pidió ayuda. Solo murmuró una palabra entrecortada. No lo dejes morir. Y volvió a desvanecerse. Alaric sintió como una oleada de calor lo atravesaba. Esa voz,
apenas audible, contenía una orden que su alma reconoció como ineludible. Ya no importaba su pasado, ni su dolor, ni su deseo de permanecer solo. Esa mujer y ese niño estaban ahora bajo su techo y, por tanto, bajo su protección. En ese instante, sin siquiera entenderlo, el varón millonario que había huido del mundo por tantos años fue llamado de regreso a la vida. No con palabras, sino con un acto de amor desesperado que había cruzado la montaña, el hielo y el olvido. Y lo más inquietante era que, en el fondo, él siente que ya conoce esos ojos, como si el destino no solo hubiese tocado su puerta, sino también abierto una herida que jamás estuvo cerrada. Pasaron 3 días sin que la mujer pronunciara una sola palabra más. El varón la cuidó en completo silencio, como si cualquier sonido pudiera romper ese frágil hilo de vida que la mantenía respirando. La fiebre iba y venía. Las heridas, algunas recientes y otras antiguas, empezaban a cerrar, aunque con lentitud. El bebé, por su parte, era fuerte. Comía con voracidad, dormía abrazado al pecho de su madre y lloraba solo cuando ella se alejaba por más de unos segundos. Entre ambos existía un lazo tan profundo que Alaric no pudo ignorar. Él, que durante años había evitado el contacto humano, se encontraba ahora atrapado en una rutina inesperada. Cambiar pañales improvisados, hervir hierbas medicinales y preparar caldos tibios para una mujer que no hablaba, pero cuya presencia lo conmovía de una forma que no lograba explicar. Ella no lo miraba directamente, observaba la chimenea, las sombras en el techo, los copos de nieve que caían del otro lado de la ventana, pero no lo miraba a él. Y sin embargo, cuando el bebé tosía, ella giraba con una rapidez feroz, como una loba protegiendo a su cría. Aún herida, aún rota, su instinto era más fuerte que su dolor. Alaric intentó hablarle en varias ocasiones. Le preguntó su nombre, de dónde venía, quién era el padre del niño, si le estaban buscando. Pero ella guardaba un silencio, denso, casi insoportable, como si cada palabra fuera una piedra demasiado pesada para levantar. Fue en una de esas tardes grises, mientras le ayudaba a beber un poco de agua con miel, que él notó algo en su muñeca. Una marca, oculta bajo la mugre y los moretones. No era una cicatriz cualquiera, era un símbolo grabado a fuego, un pequeño emblema que él reconoció de inmediato. El corazón de Alaric se detuvo por un instante. Ese símbolo pertenecía a una de las familias nobles más poderosas del reino, un linaje que había jurado destruirlo hace años cuando él se retiró, en medio del escándalo que lo hizo desaparecer del mundo. ¿Cómo era posible? ¿Qué relación tenía esta mujer campesina con esos demonios del pasado? ¿Era una sirvienta? ¿Una concubina? ¿Una esposa secreta? ¿Una víctima? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero ella seguía muda. Solo el bebé ofrecía algo de paz con su llanto suave, con su respiración cálida sobre el pecho de su madre. Fue él quien, sin saberlo, tejió el primer lazo real entre ella y el varón. Una noche, mientras ella dormía profundamente por efecto de una infusión, el bebé se despertó y empezó a llorar desconsolado. Alaric, sin saber qué hacer, lo cargó. Caminó con él por la sala, le cantó una melodía torpe que recordaba de la infancia, le ofreció leche tibia. Y entonces ocurrió algo inesperado. El niño se calmó y le sonrió. Fue una sonrisa leve, sin dientes, pero genuina. Y en ese gesto inocente, el varón sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él, algo que creía muerto, se quebró. A la mañana siguiente, cuando la mujer abrió los ojos y vio al niño durmiendo plácidamente en los brazos del varón, algo cambió en su expresión. Por primera vez sus ojos se cruzaron con los de él y no apartó la mirada. No dijo nada, no agradeció, pero en su rostro había un pequeño temblor, una grieta en esa máscara de dolor. Fue el comienzo. Un vínculo silencioso empezó a formarse. Él no presionó más, solo la observó, la respetó, la cuidó. Y ella poco a poco empezó a aceptar su presencia. Ya no se encogía cuando él entraba en la habitación, ya no temblaba al tocar la taza de sus manos,
Ya no lo evitaba con la mirada. No había nombres aún, ni confesiones, solo una verdad que se empezaba a construir entre los restos de dos vidas rotas. Ella no estaba sola, y él ya no quería estarlo. El invierno persistía, pero la atmósfera dentro de la cabaña comenzaba a cambiar. El fuego ya no ardía solo por necesidad. Ahora era un símbolo de algo que, sin palabras, se estaba encendiendo entre ellos. Confianza. La mujer, aunque aún no hablaba, se movía con más seguridad. Ayudaba a calentar el agua, sostenía al bebé con menos tensión e incluso compartía el pan duro que Alaric cocía cada mañana con torpeza. Una tarde, al cambiarle las vendas de una herida en el brazo, el varón notó algo que le erizó la piel. Bajo las vendas, más allá de los hematomas y los cortes, había una marca. No era como la que llevaba en la muñeca. Era una cicatriz larga, irregular, que recorría parte del torso hasta la cintura. Había sido mal suturada. Un corte profundo, pero no accidental. Alaric lo miró, sin decir una palabra. Ella, por primera vez, bajó la mirada y asintió lentamente, como si entendiera que ya no podía ocultarlo más. Esa noche, mientras el bebé dormía y la tormenta golpeaba la cabaña como en la primera noche, ella se sentó frente al fuego. Tenía la manta sobre los hombros y los ojos perdidos en las llamas. Luego, con voz apenas audible, murmuró: «No fue un accidente». Alaric no la interrumpió. Se limitó a sentarse frente a ella, a una distancia prudente. Lo que siguió fue una confesión desgarradora, entrecortada, hecha de fragmentos y silencios que decían más que las palabras. Su nombre era Maura. No era una simple campesina. Había nacido en un pequeño poblado, pero fue llevada a una mansión a los 14 años, prometida como sirvienta al duque de Ravensthorpe, un hombre que gobernaba sus tierras con crueldad y secretos. Allí, Maura vivió años de abusos. Fue golpeada, forzada al silencio y convertida en prisionera de un juego de poder y dominio. Nadie la escuchaba, nadie la creía, hasta que quedó embarazada. El duque, temiendo un escándalo, intentó deshacerse de ella. La encerró, la golpeó y ordenó que fuera eliminada antes de que el niño naciera. Pero Maura logró escapar con la ayuda de una criada anciana que la llevó hasta un convento en ruinas en las montañas. Allí dio a luz, y cuando el duque descubrió que había sobrevivido, mandó hombres a buscarla. «Corrí durante días», susurró mirando al varón con los ojos húmedos, cruzando ríos, descalza, con fiebre, con hambre. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía dejar que le hicieran daño. Miró al bebé dormido, ni a él, ni a mí. Alaric sintió como una furia silenciosa se encendía en su pecho. Conocía al duque de Ravensthorpe, lo conocía demasiado bien. Fue uno de los hombres que contribuyó a su caída años atrás. Un traidor que se disfrazaba de caballero ante la corte mientras destruía vidas en la oscuridad. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Alaric sin poder ocultar el temblor en su voz. Mauro no miró directamente, por primera vez sin miedo. «Porque escuché historias sobre un hombre que vivía solo, un hombre que había sido destrozado por los mismos que me destrozaron a mí, y porque si alguien podía entenderme, eras tú». El silencio que siguió fue tan profundo como el bosque que los rodeaba. Alaric no respondió. No sabía cómo, pero algo dentro de él se quebró, no por tristeza, no por compasión, sino por una certeza brutal. Había sido encontrado, no por casualidad, no por destino, sino por una mujer que, como él, conocía el infierno y aún así eligió luchar. Desde esa noche ya no eran dos extraños compartiendo techo. Eran dos almas heridas, unidas por la misma oscuridad, buscando una luz que aún no sabían si merecían. Y al niño, ese niño nacido del dolor, era sin saberlo la chispa de algo más grande. Algo que aún no tenía nombre, pero que pronto despertaría. Los días siguientes al relato de Maura estuvieron envueltos en un silencio distinto.
Ya no era el silencio del miedo ni del desconocimiento. Era el silencio de quienes saben que comparten una verdad demasiado grande para pronunciarla con frecuencia. Un pacto silencioso, inquebrantable, que empezó a crecer entre ella y el varón. Alaric pasaba horas observando al niño, notando en su rostro rasgos que ahora, después de todo lo revelado, cobraban un nuevo y peligroso significado. No solo era un niño nacido del horror, era un niño de sangre noble, hijo ilegítimo del duque de Raventhorn. Y eso lo convertía en una amenaza viviente para uno de los hombres más poderosos del reino. Maura, con cada día que pasaba, recuperaba un poco de fuerza. Su piel comenzaba a perder el tono grisáceo, sus ojos volvían a brillar levemente y su voz, aunque aún temblorosa, ya no se quebraba en cada palabra. Se movía con mayor decisión y cada vez miraba a Alaric con más confianza, como si en él hubiera encontrado un refugio que nunca tuvo. Pero también crecía en ambos una tensión silenciosa, porque sabían que no estaban a salvo. La red del duque era extensa, sus hombres eran discretos, brutales y fieles. Si Maura había llegado hasta allí no era porque no le estuvieran buscando, era solo cuestión de tiempo. Una mañana, mientras el varón cortaba leña, notó huellas frescas cerca del límite del bosque. No eran suyas, no eran de Maura, no eran de ningún animal, eran huellas humanas recientes que no pertenecían a nadie que conociera. Este mismo día, Alaric decidió preparar la cabaña como una fortaleza, no por paranoia, sino por instinto. Selló ventanas, afiló cuchillos, reforzó las cerraduras y por primera vez desde que se había aislado del mundo, volvió a empuñar un rifle. Maura lo observaba en silencio con el bebé dormido en brazos. ¿Vendrán por nosotros?, preguntó sin dramatismo, solo con resignación. Alaric no respondió de inmediato, solo se acercó a ella, la miró directo a los ojos y dijo con firmeza: «No dejaré que te toquen, a ninguno de los dos». Fue en ese momento que Maura por primera vez rompió completamente su muro. Una lágrima silenciosa le cruzó el rostro, no por miedo, no por debilidad, sino por el alivio brutal de ser finalmente protegida. Aquella noche, mientras el niño dormía y ambos permanecían sentados frente al fuego, Maura le preguntó algo que él no esperaba. «¿Qué perdiste tú, varón?». Alaric tardó en responder, pero lo hizo. Le habló de su vida antes del exilio, de su hermano menor asesinado en circunstancias misteriosas vinculadas a una conspiración donde el duque de Raventhorn también estaba implicado. Le habló de la mujer que amó y que desapareció una noche sin dejar rastro, de cómo fue silenciado, traicionado y abandonado por quienes consideraban familia y de cómo eligió desaparecer, no para esconderse, sino para no volverse como ellos. Maura no dijo nada, solo le tomó la mano. Un gesto simple, humano, pero para ambos fue una declaración. Ya no eran dos sobrevivientes bajo el mismo techo, eran dos guerreros en pausa. Dos almas que, habiendo tocado el fondo de lo inimaginable, se encontraban, sin planearlo, en el mismo punto. La necesidad de proteger algo que representaba una nueva posibilidad, el bebé. Porque él no solo era hijo de un monstruo, era sobre todo hijo de una mujer que lo salvó y quizás el futuro de un hombre que necesitaba volver a creer. Y en ese momento Alaric comprendió algo que cambiaría todo. Si el linaje de ese niño podía destruirlo todo, también podía reconstruirlo todo, desde las cenizas. Aquel hombre que por años vivió como un espectro entre árboles fríos y paredes vacías, empezaba a transformarse. Sin darse cuenta,
Alaric Blackmore, el varón caído, el ermitaño que nadie recordaba, comenzaba a despertar. Era en los pequeños gestos donde más se notaba, en cómo sus manos, antes temblorosas por el desuso emocional, ahora sostenían al bebé con naturalidad, en cómo sus ojos, antes apagados, brillaban con una chispa nueva cada vez que veía a Maura sonreír, aunque fuera apenas. Ya no se levantaba para cumplir rutinas, se levantaba porque alguien lo esperaba, porque una mujer herida le había confiado su vida, porque un niño dormía tranquilo bajo su techo. El hielo dentro de su pecho empezaba a derretirse. Una mañana, mientras preparaban juntos un pan rudimentario, Maura lo sorprendió con una risa. No fue una carcajada. Fue apenas un suspiro entrecortado cuando él torpemente dejó caer la harina sobre el suelo y se cubrió la cara sin querer. Pero fue suficiente para hacerla reír. Y esa risa, suave, fugaz, libre, fue como una campana rompiendo años de silencio. Alaric se quedó observándola embelesado, como si acabara de ver un milagro. Ella, aún con el rostro pálido, parecía más viva que nunca. El niño jugaba cerca, gateando con torpeza sobre una manta. Y por un instante, el varón sintió que ese pequeño rincón en medio del mundo salvaje era todo lo que necesitaba para volver a empezar. Pero junto a ese despertar, también vino el temor. Porque con cada risa de Maura, con cada mirada del niño, el varón sentía que tenía algo más que perder, y él sabía bien lo que era perderlo todo. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y salió al porche cubierto de escarcha. Miró al bosque oscuro, ese que tantas veces había sido su único confidente, y por primera vez en años habló en voz alta. ¿Es esto real? Maura lo encontró allí minutos después, envuelto en su abrigo, con la mirada fija en la nada. Se sentó junto a él, en silencio. Alaric bajó la cabeza, como si sintiera culpa por haber encontrado paz después de tanto dolor. No sé si puedo protegerlos, confesó casi con vergüenza. No sé si tengo derecho a querer hacerlo. Maura lo miró con suavidad. Tú ya nos estás protegiendo, dijo. Y si no tuvieras derecho, yo no estaría aquí. Sus palabras, simples y sinceras, se clavaron en él con más fuerza que cualquier acusación del pasado. Era como si por primera vez alguien lo viera completo, no solo como el varón exiliado, no como el hombre roto, sino como un hombre capaz de amar. El día siguiente fue diferente. Alaric comenzó a enseñar a Maura a defenderse. Le mostró cómo sostener un cuchillo correctamente, cómo moverse con sigilo por el bosque, cómo reconocer huellas. Ella aprendía rápido, no porque fuera valiente, sino porque ya no estaba dispuesta a huir más. En uno de esos entrenamientos, mientras ella empuñaba un viejo cuchillo con firmeza, él se detuvo y la miró con intensidad. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo. Maura bajó el arma, respiró hondo, y por primera vez lo abrazó. No fue un abrazo largo, ni apasionado. Fue un acto íntimo, lleno de reconocimiento. Una forma de decir, te creo, sin palabras. Y en ese abrazo el varón sintió algo que no sentía desde su juventud: pertenencia. Esa noche, el niño durmió entre ambos, como si ya no hubiera necesidad de huir. Como si el lugar que nunca conocieron hubiera estado siempre ahí esperándolos en medio del bosque, bajo el techo de una cabaña olvidada. El varón que creía no sentir más, ahora sentía demasiado, y aunque el peligro seguía latente, ya no era el mismo hombre, porque había encontrado, en la fragilidad de una madre y la inocencia de un niño, la fuerza que nunca supo que poseía. La paz, aunque dulce, era frágil, como el hielo en primavera, que parece eterno, hasta que cruje bajo el primer rayo de sol. Y esa mañana, el sol no trajo esperanza, sino advertencia. Alaric sintió el peligro antes de verlo. Fue un pájaro que no cantó, el silencio anormal en el bosque, el crujido de una rama rota más allá del límite habitual. Él ya lo sabía.
Los hombres del duque estaban cerca. Sin perder tiempo, preparó la cabaña. Maura, ya fuerte, no hizo preguntas. Amarró al bebé a su pecho con un chal grueso y revisó los cuchillos como él le había enseñado. No había miedo en sus ojos, solo determinación. Cuando llegó el primer disparo, fue en el aire. Una advertencia. Luego, las voces. «Entrega a la mujer, Blackmore. El niño no te pertenece». El nombre del varón, escupido con tanto odio, hizo que su pasado rugiera dentro de él. Bajó las escaleras con el rifle al hombro y el rostro impenetrable. Salió al porche mientras Maura se escondía en la despensa secreta que habían preparado días antes. 4 hombres, armados, con el sello del duque en sus chaquetas. «Este no es tu asunto, Alaric. No hay necesidad de sangre. Solo danos al niño. ¿Y dejas que ella muera como si nunca hubiera existido?», respondió él, sin levantar la voz. El silencio que siguió fue una confirmación. Entonces, el varón disparó primero. El enfrentamiento fue breve, violento y brutal. Alaric, con la rabia de años acumulados, luchó con la precisión de quien no teme morir. 2 hombres cayeron en la nieve. Los otros huyeron heridos. Y el bosque volvió a sumirse en un silencio que esta vez sabía a victoria, pero también a pérdida. Alaric regresó a la cabaña tambaleante, con una herida profunda en el brazo. Maura salió de su escondite corriendo, con el bebé aún en brazos. No gritó, no lloró. Solo lo sostuvo mientras él caía de rodillas, exhausto, pero vivo. «Lo lograste», susurró ella, apoyando su frente en la de él. «Lo logramos», corrigió él, antes de desmayarse. Pasaron días hasta que se recuperó. Maura curó sus heridas con la misma ternura con que cuidaba al niño, y en ese tiempo, algo invisible se selló entre ellos. No era solo gratitud, no era solo afecto, era un pacto de alma. Ya no podían quedarse allí. Sabían que habría más hombres, que el duque no se detendría, pero también sabían que ahora no estaban huyendo, iban hacia algo, hacia una vida. Prepararon su partida al amanecer justo cuando la nieve comenzaba a derretirse y el bosque olía a tierra mojada y promesas nuevas. Dejaron la cabaña atrás, no como una huida, sino como un renacer. Ya no eran un hombre destruido y una madre desesperada. Eran una familia. Meses después, en una aldea lejana, se los veía caminar juntos por los mercados. Nadie los reconocía, nadie preguntaba por sus pasados. El niño crecía fuerte, con ojos oscuros y curiosos. Alaric trabajaba en carpintería. Maura enseñaba a leer a las mujeres del pueblo. Y cada noche, antes de dormir, él le tomaba la mano y le decía: «No sé si merezco esto, pero nunca lo voy a soltar». Y ella respondía, siempre con una sonrisa que aún cargaba cicatrices: «No se trata de merecerlo, se trata de elegirlo». Porque al final, lo que empezó como una huida se convirtió en destino, y el varón que vivió solo por años en silencio y sombra encontró su luz no en la nobleza, ni en la redención pública, sino en el abrazo de una mujer rota que jamás se rindió, y en la risa de un niño que un día, sin saberlo, sabría que fue amado, desde el instante en que fue sostenido por un hombre que por fin había aprendido a vivir. El amor no siempre llega envuelto en seda, ni se pronuncia con palabras perfectas. A veces aparece entre la sangre y el barro, con pies descalzos y un bebé temblando en brazos. A veces irrumpe en la vida de quienes ya se han dado por vencidos. Así fue la historia del varón Alaric Blackmore y de Maura, la mujer que atravesó el infierno para salvar a su hijo, y sin saberlo, también al hombre que había renunciado a sí mismo. Alaric pasó años escondido del mundo, consumido por culpas que no se atrevía a nombrar, viviendo con la idea de que ya no tenía nada que ofrecer. Maura, por su parte, fue despojada de su inocencia, de su libertad, de su dignidad, y aún así se aferró con uñas y alma a la única cosa que el poder no le pudo arrebatar: el amor por su hijo. Cuando sus caminos se cruzaron, no fue por casualidad, fue destino. Un destino que no vino a compensar lo perdido, sino a construir algo nuevo desde los restos. Lo que comenzó como un acto de supervivencia, terminó siendo una historia de reconstrucción emocional, de protección mutua y de coraje silencioso. Ambos aprendieron que el amor no siempre es suave,
A veces es crudo, incómodo, lleno de cicatrices, pero también es capaz de curar lo que parecía irremediablemente roto. El varón que juró no volver a sentir aprendió a proteger, a confiar y sobre todo a pertenecer. Maura, que solo conocía el lenguaje de la huida, encontró un lugar donde quedarse, una mano que no la soltaba, una voz que no la silenciaba. ¿Y el niño? Ese niño fue más que un símbolo de esperanza, fue la semilla de una nueva vida para ambos. En sus primeros pasos, ellos encontraron rumbo, en sus risas encontraron consuelo, y en sus ojos el reflejo de lo que eran capaces de ser juntos. Hoy, lejos del pasado que intentó destruirlos, construyen una vida sencilla pero verdadera. No necesitan títulos, ni tierras, ni apellidos. Solo se tienen el uno al otro. Y eso para ellos lo es todo. Que esta historia nos recuerde que no importa cuánto hayamos caído, cuántas veces hayamos sido traicionados o cuán profunda sea la herida, siempre existe la posibilidad de comenzar otra vez. Porque a veces el verdadero milagro no es que alguien llegue a salvarnos, sino que aparezca justo cuando dejamos de esperar ser salvados. Gracias por haber llegado hasta aquí, porque algunas historias no solo se ven o se escuchan, se sienten. Y esta, sin duda, se quedará contigo por mucho tiempo más.